Bueno, están los tres presidentes de los partidos políticos más importantes de este país en esta mesa de Noticias MBS esta mañana. Gracias a Gustavo Madero, presidente nacional del PAN. Bienvenido, Gustavo. Gracias, Carmen. Buenos días. Gracias a César Camacho, presidente nacional del PRI. Gracias a ti, Carmen, y a quienes nos escuchan. Buenos días. Gracias a Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD. Gracias, Carmen. Buenos días. Temas hay muchos, pero desde luego coincidirán conmigo que el clima que se ha establecido recientemente, tenemos dos climas: el clima que se estableció con el llamado Pacto por México al arranque de este sexenio, y un clima que ciertamente es distinto a raíz de un proceso inevitable que es el que se está viviendo en el IFE, que está en el proceso de la sanción del procesamiento de la fiscalización de las campañas políticas en nuestro país 2012. Vivimos el miércoles pasado una discusión, un debate y una votación muy polémica por parte del Consejo General del IFE en relación al tema del llamado Monexgate y de los recursos de campaña, de la campaña de Enrique Peña Nieto. Vimos ayer una discusión también intensa que dio pie a que se pospusiera para la semana que entra otra discusión que se antoja va a ser también muy dura y que tiene que ver con los criterios utilizados por la unidad de fiscalización del IFE, encabezada por Alfredo Cristalinas, para establecer los topes de campaña rebasados o no. En su documento ya conocido, bueno, que se empieza a conocer porque ya fue entregado, se establece que quien rebasó el tope de campaña y por lo tanto es merecedor de sanciones es el grupo de partidos que postularon a López Obrador, no así la campaña de Josefina, no así la campaña de Peña Nieto. No diré más que estas descripciones generales del asunto. Te pregunto, Jesús Zambrano, colocando esto que yo digo, un clima previo y un clima actual de cosas, digámoslo así, en la interlocución política de este país. Aquí están los tres representantes de las tres fuerzas principales de México. ¿Qué me dices? ¿Dónde estamos parados? Sí, muchas gracias, Carmen. Por supuesto que cuando nosotros fuimos a la firma del pacto, que estuvimos trabajando previamente 2 meses antes de la misma, estábamos convencidos, seguimos convencidos de que México lo que requiere son grandes acuerdos para resolver los enormes problemas que se han acumulado en las últimas décadas, de que ya no puede seguir así el país en lo económico, en lo político, en lo social, y que al mismo tiempo, para lograrlo, a partir del hecho de que ninguna fuerza por sí sola tiene una mayoría absoluta en las cámaras, no puede imponerle a la otra las decisiones propias, es importante entonces, o era muy importante, poner por delante los asuntos torales del país y examinar la posibilidad de que pudiéramos construir acuerdos. De ahí fue que resultó el conocido como Pacto por México, con 95 acuerdos importantes en varios capítulos. Hemos dicho nosotros que qué bueno que hubo eco. La propuesta pues surgió de nuestra parte originalmente y después ya la trabajamos juntos. No fue, por cierto, una propuesta que haya resultado del gobierno como luego se ha querido hacer aparecer, pero qué bueno que estamos las tres fuerzas principales en eso, y desde luego también qué bueno que allí están contenidas, como nosotros lo hemos dicho, una parte muy importante, un porcentaje alto de lo que han sido las banderas de la izquierda, del PRD, que en muchos sentidos, como se pudo ver también durante las campañas electorales, teníamos coincidencias en aspectos importantes, que fue lo que después se plasmó en estos 95 acuerdos. Y se empezó a trabajar en esto. Dicho lo anterior. Se empezó a trabajar en eso. Avanzamos en lo de la reforma constitucional en materia educativa. Estamos trabajando para que en próximas semanas, días de este periodo que inicia pues ya mañana, ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados y de Senadores, se pueda tener también algo maduro en materia de telecomunicaciones. Con o sin pacto, diría yo, las reformas que el país requiere ahí están puestas sobre la mesa. Si estamos los tres de acuerdo en sacarlas adelante, magnífico, muy bien. Ahora, el tema de las resoluciones del IFE, por supuesto que han enrarecido el ambiente político, lo han tensado, es el entorno en el que hoy nos estamos moviendo.
Nosotros, por supuesto que no compartimos ni la resolución de la semana pasada, del miércoles de la semana pasada, en relación con el llamado Monex Gate. Nos parece que allí hay responsabilidades que no fueron señaladas, atendidas por la autoridad electoral, y se terminó exonerando al PRI. Esa es nuestra conclusión. Y en relación con los gastos de campaña, ya lo hemos dicho también, nos parece a nosotros que se nos aplican criterios diferenciados. Uno, por parte de la Unidad de Fiscalización del IFE, para atender todos los planteamientos que por parte del PRI en los reportes de gastos de campaña se están haciendo. A nosotros no nos permiten que se haga el llamado prorrateo, el establecimiento de la distribución de porcentajes de gastos, como lo han hecho con el PRI. Entonces hay casos que son absolutamente increíbles, inadmisibles, como es el que tiene que ver con el hecho de que el PRI reporta que gastó alrededor de 500,000 pesos en su cierre de campaña en el Estadio Azteca, con la banda del Recodo y centenares de camiones traídos de distintas partes del país para trasladar a sus simpatizantes, y dice que de eso, además, que costó 500,000 pesos, 20,000 pesos solamente se adjudican al costo de la campaña presidencial. Entonces, bueno, ¿en qué mundo estamos? ¿Y quién va a asumir o creer de veras? Y por eso ha habido esta reacción de opinión pública tan importante. ¿Quién va a creer que fuimos nosotros los que hicimos la campaña más austera de la izquierda, los que rebasamos el tope de gasto de campaña? César Camacho, presidente nacional del PRI. Gracias, Carmen. Me da mucho gusto compartir la mesa con mis amigos, los presidentes de los partidos de la Revolución Democrática y del PAN. Creo que el Pacto por México es una gran noticia para los mexicanos. Después de un largo rato de desencuentros, estar listos todos para sentarse en torno de una mesa y primero detectar cuáles son las prioridades del país, darles orden, sistematización y expresar voluntad para ir para adelante, creo que es darle calidad a la democracia, hacer que la política le haga sentido a los ciudadanos y entender que la política debe tener como centro de la atención aumentar los salarios de las personas, darle empleo a los que no tienen, ensanchar las oportunidades, abrir el espacio a los jóvenes, aumentar las acciones o hacer de mejor calidad las acciones de seguridad y justicia, entre muchas. El reto ahora es concretarlo. Creo que para esto se necesita no solo voluntad política, sino capacidad, suficiente sentido de responsabilidad con los mexicanos. Por eso creo que al pacto vale la pena que le apostemos todos. Otra cosa, le quita el inmediatismo que suele tener consigo la política. Es decir, la política parece que está condenada a atarse a los trienios, a los sexenios, a las elecciones, que además por el calendario que tenemos en nuestro país estamos en elecciones permanentemente. Y por importantes que sean las elecciones, no dejan de ser coyunturales. Es decir, y una vez que que alguien gana las elecciones, ese alguien se convierte en autoridad y a lo que sigue. En cambio, el Pacto por México está viendo para el mediano y el largo plazo. Por eso nosotros celebramos que haya este sentido de responsabilidad y que esté caminando así en gerundio. La reforma educativa es el primero de los temas que ya prácticamente cuajó, porque la reforma constitucional ya está lista, y hay algunos temas cuyo proceso de maduración requiere meses y algunos años. Por eso hay que apurarle, hay que seguir produciendo y bueno, esto es ubicarse los partidos en la actitud de servirle, como dije, a los intereses de la gente que tiene menos. Me parece que es muy importante. César Camacho, sí. Dice Jesús, se ha tensado el ambiente, incluso la palabra que usted es enrarecido, más allá de coyuntura sí o no, al final hay una situación efectivamente que se cruza con lo que tú estás diciendo, el Pacto por México y un clima que se ha tensado seriamente por lo que está sucediendo en el IFE. ¿Qué dice el PRI sobre lo sucedido en el IFE y sobre las críticas de los partidos de oposición a lo que fue el miércoles pasado con la resolución del Monex Gate y lo que viene para la semana que entra? Exactamente la segunda parte de tu pregunta a la que me iba a referir enseguida. Creo que el profesionalismo de los actores que estamos sentados a la mesa debe llevarnos a no caer en la tentación de que el pacto se vea seriamente impactado por el tema electoral. Porque bueno, estamos viendo aquí... ¿Pero trastabilla? Claro que sí.
¿Trastabilla el pacto? Bueno, diríamos que impacta en la mesa del pacto, cuando menos en el ánimo de los actores, por supuesto. Obvio. Pues casi es una obviedad. A lo que estoy refiriéndome es a que el sentido de responsabilidad y el profesionalismo de los políticos debe hacer que remontemos esta cuestión, y que además nadie tiene por qué abdicar de sus posiciones en la política. Incluso en la parte preludial del pacto lo dice, ¿eh? Es decir, lo que se acuerda en el pacto no obsta para que cada quien deduzca sus acciones faltaba políticas. Faltaba más. Faltaba Pues, más que eso implicara, ¿no? No, obviamente, digo, lo quiero señalar como para subrayarlo. O sea, si no nos estamos enfrentando a algo inédito, a algo que no hubiéramos pensado. Ahora, déjame referir al tema concreto. Yo creo que lo que ha estado pasando, por tenso que parezca, es manifestación de una democracia que está consolidándose. Las unanimidades son sospechosas. Cuando todo mundo casualmente piensa igual, hay que Oye, ha habido varias unanimidades en estos días. Cuando las unanimidades son producto de ¿Todas ¿Todas? ¿O algunas y otras no? Esta es una expresión retórica. La de la Corte. La de la Corte. Por ejemplo. Bueno, la de Cassés también fue unánime. Yo creo que para hablar de unanimidad después. No, yo lo que creo. Pero bueno, o sea, aquí el tema, vamos a entrarle a la materia del clima y de lo que está aquí diciendo en este momento Jesús Zambrano, y que escucharemos a Gustavo Madero del PAN. Al final de cuentas estamos frente a un tema electoral para la democracia, más allá de la coyuntura y de que si las elecciones y la competencia natural entre ustedes. Aquí el gran tema es los mecanismos que tenemos para revisar apropiadamente lo que sucede con el tema de financiamientos de campaña, la eficacia de los órganos del Estado mexicano para saber exactamente qué sucedió en cada una de las campañas y sancionar lo que haya que sancionar, los criterios utilizados para revisar precisamente qué hizo cada quien y demás cuestiones, por el alto impacto que tiene el asunto. Del Monex Gate, de lo que dice Zambrano, de lo que ha tensado la situación, ¿qué dice el PRI? Lo que dice el PRI es que la unidad de fiscalización, que depende del IFE, trabajó con los criterios, con las reglas jurídicas que todos los partidos le dimos, que Cristalinas y el resto de los integrantes... ¿Que lo salvaron ayer ustedes? A ver, nosotros no salvamos a nadie como no colocamos a nadie. Nosotros lo que hemos hecho es atenernos a las reglas que construimos entre todos y someternos a la autoridad de instituciones que también creamos entre todos. Los dictámenes no los hizo el PRI. Los dictámenes los hizo la unidad de fiscalización y los aprueba el IFE. Nosotros tenemos un asiento como tienen todos los partidos y tenemos voz, pero no tenemos voto. Lo que nosotros hicimos desde el principio es cuidar hacer las cosas bien. Si nosotros no respondemos de lo que haga la unidad de fiscalización, respondemos de lo que haga el PRI. De modo que nosotros estamos absolutamente seguros de que las cosas se hicieron bien en el caso Monex, de que se trata de un asunto llevado y traído, debatido en las mesas, pero nosotros tenemos legalmente acreditada la existencia y la regularidad de las empresas que aprovechamos para distribuir el recurso entre nuestros compañeros que cuidaron, y esto es una presión importante, que cuidaron todas las elecciones de nuestros candidatos, no la presidencial. Esa es una razón para el prorrateo. Es decir, no cuidaron la elección de Enrique Peña Nieto, sino la elección de los senadores y los diputados. En consecuencia, el prorrateo es absolutamente procedente. Entonces, a eso nos vamos a tener. Además, el telón todavía no baja. Es decir, en el caso de lo que se resolvió hace 8 días, estamos ya impugnando, nosotros mismos ya impugnamos la resolución ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de suerte que todavía viene otra instancia absolutamente judicial, donde magistrados especialistas en la materia lo van a volver a revisar, y ahí sí será la verdad legal inatacable, que sí opinable, por supuesto. Entonces, nosotros nos atenemos a las reglas, nosotros hemos sido transparentes y nosotros estamos absolutamente dentro de la ley. Lo hemos acreditado documentalmente, lo hemos acreditado en el Consejo General y lo vamos a seguir justificando. Gustavo Madero, presidente nacional del PAN. ¿Qué dices tú? Carmen, pues hace algunos días me invitaste aquí, platicamos del pacto y hablábamos de si esto al final del día en qué iba a devenir, si era una muestra de que estábamos ya viviendo nuevos tiempos de la democracia y el pacto era una muestra de ello, o al contrario, el pacto era solamente un esfuerzo anticlimático que no iba a ser acompañado
por otras acciones que lo respaldaran. Yo ahorita estoy en esa posición, Carmen. En aquel momento te dije, no tengo elementos suficientes todavía para saber ¿Qué cosa es esto? en qué va a acabar esta historia. A mí me preocupa y nosotros participamos en el pacto con gran entusiasmo porque creemos en el contenido del pacto. Lo que nos entusiasma a nosotros es la agenda que está ahí plasmada. Pero lo que hemos vivido en los que llevamos 60 días de esta administración, día a día se enrarece el ambiente político. Ahorita lo dijeron. Para nosotros hemos atestiguado una campaña mediática de desprestigio a nuestros gobiernos, a nuestro partido, a nuestros militantes. Hemos observado decisiones preocupantes como la del IFE en el caso Monex, el manejo del caso Cassés, de ese que Fast Track le das el boleto en primera para que se vaya en just in time, acomodando los tiempos de la corte a los horarios de las aerolíneas de Air France para que pueda no perder el vuelo. ¿Tanto así? Bueno, no sé, pero así sucede. O sea, ¿cómo así me suena? O sea, me suena cómo fregados está resolviendo alguien y sale directo ya con el boleto comprado, Carmen. Pues digo, ¿cómo me lo explican, no? ¿Cómo no me dicen por lo menos, oye, que se regrese, como acaban de resolver ayer, para que se reponga el debido proceso y me digan la culpabilidad o no? Que eso es, al final de cuentas, la justicia, es ver si es culpable o no. Y aquí eso no fue importante, es si hubo debido proceso o no, que eso es importante, pero no es lo fundamental de la justicia. Pero bueno, todo lo que te quiero poner es una serie de eventos que van torpedeando, generando un ambiente muy adverso que hacen que el pacto sea anticlimático. O sea, no es la expresión predominante, sino la expresión más a contrapelo de todo lo que estamos viendo y viviendo, ¿no? Y eso me preocupa mucho, Carmen, me preocupa mucho cómo se dan los manejos para un caso que para mí es muy grave, como el caso de Monex, en donde se resuelve que, pues no, que triangules con tantos números de empresas que algunos no tienen ni socios, ni capital, estaban en suspensión de actividades y de repente prestan dinero y la unidad de fiscalización dice, no, pues me enseñaron un contrato y pues ya, ¿verdad? Pero dice César que es todo legal. No, legal sí puede ser. ¿Es todo legal? Sí, bueno, puede ser. No es un asunto que afirme yo. La unidad de fiscalización lo tiene documentado. Carmen, este es un tema que en el que coexisten argumentos políticos con argumentos jurídicos y documentales. Inevitable. Inevitable. Nomás hay que darle a cada uno el peso que tiene. Es decir, si hay cuestiones documentadas que están jurídicamente sólidas frente a un dicho, bueno, me parece que a lo que hay que darle crédito es a lo que está documentado y está legalmente hecho. Me parece que la discusión en una democracia es el elemento sine qua non, incluso a veces el desencuentro, el desencuentro como el preludio del encuentro, hasta donde se pueda encontrarse. Yo lo que creo es que necesitamos acostumbrarnos a un clima en donde la tensión puede ser la posibilidad de el arreglo, del acuerdo, de la consideración. Pero cuando se colocan, César, Gustavo, Jesús, asuntos que desde luego uno apuesta por el acuerdo y porque las fuerzas políticas puedan construir lo que haya que construir para cambiar la realidad de este país. Esa es una esencia que desde luego todos desearíamos per se, pero cuando encontramos lo que aquí se está planteando, que es un arranque de sexenio con un acuerdo básico, con una agenda establecida como común, como temas que deberán derivar en reformas de telecomunicaciones y demás cuestiones que se han establecido ahí. Bueno, la pregunta es si ese arranque, si ese impulso inicial hacia ese sentido se ha trastocado efectivamente, y si existe o no el riesgo, y le pregunto particularmente a Gustavo, que estaba disertando sobre el tema, ¿existe el riesgo a partir de este clima que describes, de esta tensión que dice Jesús que se ha creado a partir fundamentalmente de lo que sucede en el IFE? Eso abre la posibilidad de que los participantes del pacto lo vuelvan a pensar. La firma de Madero en ese pacto es perpetua.
¿O No, ¿qué pasa? o hay para ustedes una posibilidad de que de ese acuerdo político se replantee? Pues mira, siempre hay que tener una apertura para valorar las situaciones constantemente. Y yo he sido un defensor de la agenda del pacto, porque es buena per se para México y para los mexicanos. Eso es lo que a mí me anima a mantener la expectativa de defenderlo, aun cuando esté viviendo estos ataques, este ambiente tan enrarecido. Seguimos en esa posición, pero estoy seguro que esto no es eterno ni es perpetuo, tendrá que ser valorado permanentemente, Carmen. Sin embargo, yo nunca voy a ponerlo como un rehén de condición. Lo que voy a hacer es denunciar, como lo estoy haciendo, las arbitrariedades, las irregularidades que a nuestro juicio atentan contra la democracia y la transparencia. Y aquí también traigo el caso del IFAI. O sea, son temas curiosamente que todos empiezan a ocurrir en pocos días y parece que traen una agenda ¿Qué te preocupa del IFAI? Pues como que... ¿Van por él? Van por él, sí. Yo conocía el PRI cuando estaba en el poder, no tenía la costumbre y la transparencia, y ahora llega, se siente y dice, oye, pues aquí hay una nueva cosa que se llama IFAI y transparencia. Y pues ahora resulta que presentan las declaraciones patrimoniales sin cantidades y con donaciones, sin explicaciones, y hay una embestida contra un instituto de la democracia y de la transparencia como es el IFAI, que nos ha costado tanto a los mexicanos, ¿no? Eso pues también son puntos que, como decía Steve Jobs, tú conectas los puntos en Connecting the Dots para hacer una lectura de la realidad, y vas a ver como que son demasiadas coincidencias lo que está sucediendo, y sí nos alerta para poder reaccionar a tiempo, sobre todo para cuidar lo que ha sido un patrimonio de los mexicanos, la transición y los avances de construcción de instituciones como el IFAI, como el mismo IFE, que son un avance para que México pueda ir construyendo mejores procesos democráticos. ¿El PAN se mantiene en el pacto y está a la espera de cómo van conduciéndose las cosas en estos terrenos? Así es. ¿Ese es el punto? Así es. Jesús Zambrano. Sí, mira, ¿qué es lo que nos preocupa a nosotros, Carmen, como PRD? Que hemos también vivido cuestionamientos severos desde el interior del PRD por la firma del pacto, pero al mismo tiempo también respaldada por los gobernadores, por la mayoría de diputados senadores, por la mayoría de los dirigentes del PRD. ¿Qué es lo que nos preocupa? Que el retorno del PRI, luego de 12 años que salieron a la presidencia de la República, constituya una regresión en el proceso de apertura y democratización de la vida nacional. Y en política, como en la vida, pero especialmente en la política, no hay casualidades, porque allí sí la hacemos, los humanos, la hacemos, como se dice genéricamente, aunque suene misógino, los hombres, ¿no? Pero esta votación de la semana pasada, que la hemos recurrido ya, por cierto, ante el Tribunal Electoral, lo de Monex, que se empató, se llegó a empatar, todos recurrieron por, ¿no?, sus razones por diversas. El tribunal tendrá que volver a revisar. Y se empató en el propio Consejo General del IFE. Quiere decir que por lo menos 4 dijeron que había razón en los argumentos que presentamos por su lado el PAN y por nuestro lado PRD. En una de las partes, que era el destino de... El destino y el origen mismo, y cómo se castigaba y por qué la triangulación. Nuestras cuentas, como tú mismo también aquí lo has aireado en múltiples ocasiones en este programa, daban por lo menos unos 150 millones de pesos que anduvieron ahí bailando, y al final dijeron son solo 50, y de esos 50 que entraron al circuito de las finanzas del PRI, no debe haber ninguna multa, los exoneramos. ¿Cómo lo desempataron? Con el voto del consejero Sergio García Ramírez, de vieja militancia priista, que merece profesionalmente todo nuestro respeto, que se había excusado de participar por las razones de su relación con EFRA, con uno de los directivos de EFRA. Bueno, pues se regresó así nada más, en una suerte de acto de contrición. Yo, pecador, me confieso,
y tiró la moneda al aire, y si caía Águila, bueno, votaba en favor del PRI, y si caía Sol, votaba en favor de nosotros. No, anunció Pues no, el sentido de su voto desde bueno, que dijo que iba a votar. Bueno, entonces... Desde que dijo que iba a retirar su excusa. Esa mayoría que se configuró allí y que actuó de esa manera, no, su resolución no es una buena noticia para la salud de las instituciones y para la democracia. Estamos asociando, Jesús Zambrano, César Camacho, Gustavo Madero, estamos asociando en esta conversación el tema del pacto con el tema del clima creado a partir de varias cosas, como dice Gustavo, pero particularmente el foco puesto en el IFE, porque es un punto de tensión política obvia cuando se están revisando las cuentas de todo el mundo y las sanciones que vengan y demás cuestiones. Y una vez que hacemos esta asociación, la pregunta que yo le hago a Gustavo es, bueno, el pacto acaba siendo una voluntad de partidos políticos para conducirse conjuntamente hacia el cumplimiento de una agenda ya delineada. Pregunto al presidente del PRD en función de este clima que tú llamas enrarecido. Para ustedes la firma es inalterable independientemente de cómo se resuelva el tema Monex, independientemente de las demás cuestiones que se han planteado aquí. Diría dos, tres cosas rápidamente, Carmen. Mira, firmamos porque estamos convencidos del contenido de la agenda, que necesitamos un conjunto de reformas que están pendientes y subrayo con o sin pacto tenemos que asumirlas, con pacto mejor, porque quiere decir que ponemos por delante la voluntad para que esas cosas salgan por el bien del país. No es una firma en blanco, no es una firma de un cheque en blanco tampoco, si de repente vemos que si continúa este escenario enrarecido y que no le importa a una de las partes lo que se dé, defendiendo solamente su verdad a costa de lo que sea, me parece que no sería lo responsable. ¿A qué le apostaríamos nosotros? A que todas las partes, y especialmente la que corresponde al gobierno y al PRI, dijeron, manifestemos también la voluntad para que el ambiente no se siga erosionando, no se siga deteriorando, no se siga enrareciendo, y pongamos por delante una voluntad de acuerdo, de aquiescencia. Por supuesto, cada quien defendiendo su derecho, cada quien manifestando sus propias banderas, y que no nos sintamos nadie engañado. Después de la pausa, Gustavo Madero, presidente nacional del PAN, César Camacho, presidente nacional del PRI, Jesús Zambrano del PRD, seguimos en esta conversación. Bueno, sí. A ver, regresamos al aire y estamos en el corte con un tema que es importante. Yo decía en el corte, y lo retomo ahora para la conversación, Gustavo, César, Jesús. ¿Por qué, al final de cuentas, el IFE dice, pospongamos una semana el tema explosivo políticamente, digámoslo así, de decir López Obrador y sus partidos postulantes rebasó el tope de campaña y no Peña Nieto, y Josefina estuvo muy abajo, y aquí se abren varias cosas. A Josefina la dejaron sola, a Josefina no le dieron recursos suficientes, Josefina tenía posibilidades de competir distinto, habiendo tenido condiciones de recursos más amplios que no tuvo, según ahora sabemos. Entonces Josefina tendrá sus razones y el PAN para discutir qué significa lo que pone en evidencia este dictamen de la unidad de fiscalización. La parte de la izquierda dice, resulta que nosotros somos los que gastamos más y Peña no. Hay un conjunto de cosas ahí que están con una alta explosividad política, digámoslo así. Y dice el IFE, una semana más. ¿Por qué, César? Bueno, claro, no lo decides tú, es opinión. Esta sí es una opinión de una nación que no es de ninguno de ustedes, pero sumémonos al debate. ¿Por qué al final de cuentas se usa este criterio diferenciado de documentos complejos que deben merecer atención y lectura de quienes van a discutir y los que van a votar? En el caso del Monex, dijeron en la misma sentada, lo votamos y lo resolvemos. Y este otro tema de los topes de campaña, démonos una semana más para analizarlo. ¿Qué dices, César? Al final de cuentas son señales que se envían a la sociedad y que dices vara para uno y vara para otro, criterios diferenciados que no ayudan a este clima efectivamente tensado. Bueno, bien lo dijiste, esta no es una decisión que haya tomado ninguno de los presentes en la mesa. A mí me parece que... Es el análisis de lo sucedido. Correcto, me parece que pudieron haberse dado otra semana y no pasa nada porque el contenido del dictamen ya no puede cambiar. Exacto. Lo que puede haber es mayor exhaustividad en el análisis de los documentos.
Yo creo que vale la pena que esto se siga ventilando, porque al final, insisto, en un régimen democrático lo importante es que estos debates ocurran a la luz pública, que cada quien esgrima argumentos, razones, y que cada quien asuma su responsabilidad. A mí me importa mucho retomar lo que Jesús dijo hace unos minutos. Dice, 4 consejeros dijeron. Efectivamente, 4 dijeron una cosa, 5 dijeron otra, y me parece que no se le puede investir consejero a alguien que al final no tenga posibilidad de opinar y de decidir. Dice el propio Jesús, lo voy a citar literalmente, merece nuestro respeto. Yo creo que merece nuestro respeto Sergio García Ramírez y los 8 consejeros restantes, porque entre todos los investigamos consejeros, y me parece también que está lejos de haber sido un volado en favor de que o en el sentido del voto. Creo que cada quien asume públicamente la responsabilidad por el sentido de su voto, y a nadie le tiene que asustar que en una democracia y con un organismo que tiene 23 años de haberse instituido, ocurran debates tan largos y tan complejos, haya decisiones que por supuesto pueden ser controvertidas y que al final van a terminar ventilándose en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Una democracia robusta es una democracia donde hay debate y donde los que pusimos las reglas y las instituciones nos tenemos que atener a las propias reglas y hacer, perdóname un segundito, como ahora lo estamos haciendo contigo, pues seguir, extender el debate, porque son asuntos absolutamente del interés de todos. Y yo lo que estoy seguro es que esta cosa, y será la última cosa que diga en este apartado, no entraña ninguna regresión de la vida democrática. Al contrario, estamos caminando en el perfeccionamiento de la vida democrática. Tus colegas piensan lo contrario. No, bueno, los dos usaron la palabra regresión. Insisto, bueno, si pensáramos exactamente igual, a lo mejor el debate no tendría ningún chiste o sería soso. Yo lo que creo es que lo que cambió, Carmen, en este tiempo, y cambió radicalmente, profundamente, es la sociedad mexicana. No hay oportunidad, no hay espacio para la regresión. Y los que tenemos como propósito... No hay espacio para la regresión. No hay espacio para la regresión. Convéncenos de eso. Bueno, a ver, primero, el hecho de que haya partidos robustos que tengan representación en las cámaras, que ningún partido político tenga la posibilidad de cambiar, ya no digas la Constitución, ni siquiera la ley por sí solo obliga, ni siquiera la ley. Entonces, no hay espacio para la regresión, Jesús Zambrano. Fírmamelo. O bueno, Madero. Sí, Sí, Madero, que primero. Sí. A ver, Madero. No, yo quería tocar otro tema, pero bueno. No, mi preocupación es que sí, el tema se llama Aguas con la restauración. Así se llama la película. Aguas con la restauración. Aguas con la restauración, César. Para mí así se llama la película. ¿Irías al cine para verla? Sí, claro que sí. Nada más habrá que ver quién es el productor. Aguas con la restauración. Sí, yo mismo. Yo la suscribo. Aguas con la restauración, porque no le hace bien a nadie. Exacto. No le hace bien a los mexicanos. Te dejo ahí el. Dice, es el IFAI, es el IFE, es. Yo necesito aclararlo de Josefina porque ya lo sacaste, entonces va a ser un tema. Ven la oportunidad, porque aquí sí, como en el mundo parlamentario del que somos parte de los tres, claro, por alusiones personales, por alusiones, para responder a alusiones partidarias. La regresión no tiene posibilidad de tener cabida, Carmen, porque, insisto, todos los mexicanos queremos que las cosas cambien. El partido del que que represento es un partido que se está transformando, porque sabe que si hizo cosas buenas en el pasado, eso es cosa que se puede valorar en la perspectiva histórica, que más nos vale, y es nuestra convicción ser un partido absolutamente respetuoso de la legalidad y ahondar en valores en los que creemos. Tú dijiste, Gustavo lo respaldó, que hay valores que hemos implantado, que nos han costado trabajo a los mexicanos, que se implantaron subrayadamente en los 12 años anteriores, como el tema de la transparencia. Yo mismo participé en la elaboración del artículo 6º constitucional, en el perfeccionamiento del IFAI. Es decir, son pasos cualitativamente importantes, hacen más robusta la democracia, y bueno, la democracia necesita demócratas. Un último detalle. Jesús ha estado hablando, no solo ahora, sino en otro momento, en los medios, sobre raseros diferentes.
Cristalinas, del que tú hablaste, el jefe de la unidad de fiscalización, también presentó un dictamen a propósito de que no había habido vulneración de la ley cuando Honestidad Valiente y Austeridad Republicana, nosotros lo dijimos, habían proveído de recursos a Andrés Manuel López Obrador, que recorrió el país y fue el primero que usó recursos que no fueron contabilizados a cargo de la candidatura a la presidencia de la República. Y resulta que ahora Cristalinas no solo fue impoluto, sino muy correcto en el análisis de los números. Entonces hay que aplaudirle y hacer un gran coro, porque Cristalinas y la unidad de fiscalización hizo las cosas muy bien en un asunto, porque ese asunto me beneficia. Y Cristalinas, la unidad de fiscalización y otros están a un paso del infierno porque hicieron muy mal las cosas en un asunto que no me gusta y no me beneficia. Creo que esos dobles raseros de los que se ha hablado, pues ahora... ¿También lo tiene Zambrano? No, por supuesto que nosotros apelamos a que se nos apliquen los mismos criterios, Carmen. A nosotros no se nos permite, por ejemplo, que acreditemos... ¿Gastaron de más ustedes? Absolutamente no, definitivamente no. ¿Gastaron más que los demás? En el conjunto de las campañas, contablemente, lo que hemos reportado fue lo que gastamos, ¿sí? Lo que pasa es que, ¿cómo se puede permitir la autoridad? Tú lo decías casi al inicio del programa, de la entrevista aquí colectiva, que la fiscalización no es sola. Yo te veo, te reviso los papeles que me presentaste, y ese es mi papel. No, la fiscalización tiene que ver también con verificar que lo que tú estás entregando tiene sustento en la realidad, o lo tuvo. Pero en te reclama, César Camacho, que usas doble rasero también. No, lo que quiero es que nos apliquen el mismo rasero, que así como le acreditan al PRI 20,000 pesos a su candidato a la presidencia de la República en el cierre de campaña en el Estadio Azteca. 500,000 dijiste, no, y 20,000. 20,000 solo para ellos, ¿no? Eso les costó el Estadio Azteca 500,000 pesos. No, obviamente bueno, no. Pero eso dice que eso es lo que resumen. reportaron, es lo que dice contablemente. A ver, ¿cuánto les costó el Estadio Azteca? Ese cierre espectacular. No tengo más o menos, ¿cuánto cuesta el Azteca? No quiero ser irresponsable diciendo algo que no tengo de memoria. Pero bueno, decir... perdón que interrumpa. Cerramos nada más esta parte. Y esta que es una discusión muy importante. César Camacho dice, no hay espacio para la regresión. Ya dijo Madero su opinión y faltaba tu reflexión sobre eso. No hay cabida. La sociedad es distinta, los partidos ya son más robustos, no se va a poder. Como diría mi mamá, Dios quiera que no haya regreso de... O sea, se lo dejamos ahí cargado a Dios el tema. Pues mira, yo creo que, insisto, la política la hacemos los humanos, los políticos especialmente. Pues ese es el tema, ¿no? Ese es efectivamente. Y entonces los signos que estamos viendo sí nos preocupan. Nos preocupa que desde fuera ahora estemos ante una suerte de regresión, 17 años prácticamente, cuando el IFE pasó a ser órgano autónomo e independiente, ya no controlado por el gobierno. ¿Tienen juicio político a los consejeros ustedes? Nosotros estamos valorando eso, porque tienen que explicar también sus propios comportamientos. Eso es fuerte, ¿no? Hay o no hay razón, puede ser, hay o no hay razón. Por lo pronto, yo diría que lo que ha planteado el PAN a través de Madero aquí presente, su grupo parlamentario, pues no hay la figura de comparecencia para los consejeros electorales, pero sí la invitación para que puedan ir a explicarle a la Cámara de Diputados, que fue quien nos nombró, por los argumentos con los cuales sustentaron su propio voto. Yo me sumaría a la pretensión de que en este afán de hacer más pública la vida pública expliquen abundantemente en el foro que se necesite, incluidos los medios de comunicación. Claro, pero lo que me parece ayer, hombre. ¿Qué dices? Votaron en contra ayer, o sea, para que no comparecieran. Bueno, que no aceptaran el PRI. El PRI ayer. A ver qué pasó, Gustavo. Hubo un punto de acuerdo que precisamente es el que está diciendo la permanente, donde la bancada del PAN dice, oye, que se acepte que la Cámara de Diputados pueda invitar a una sesión de trabajo a los 9 consejeros del IFE para que expliquen esto que está diciendo ahorita el presidente del PRI. Y ahí el PAN y el PRD fuimos juntos, pero no tuvimos los votos suficientes para que se aceptara, y el PRI con el Verde tuvieron mayoría para que se desechara esta ¿invitación? Bueno, ¿cómo se hace? Se hace muy elegantemente, no se acepta de urgente u obvia resolución, y pues nomás le faltaba una sesión a la permanente, y en la práctica estás diciendo que no, ¿verdad? Entonces, ¿quieren o no quieren, César? A ver, el tema no ha acabado, Carmen. El tema seguirá en los medios seguramente días, semanas, quizás meses. De modo que insistir en que todo mundo
justifique los extremos de sus afirmaciones, va a seguir siendo asunto de todos los días, y nosotros nos pronunciamos porque por supuesto que se ventile lo más públicamente que se pueda, porque al final hay una responsabilidad política personal y hay una responsabilidad institucional del IFE. Si queremos a un IFE más fuerte, bueno, démosle todos los instrumentos y los espacios para la comunicación. Déjenme decirles lo que se dice de las campañas y abordemos también esta parte. Y de lo que, digamos, puede ser una percepción general de lo que ocurrió en las campañas más allá de la fiscalización formal. Y por eso choca, digamos, el asunto de un conjunto de decisiones y un conjunto de percepciones de lo ocurrido. Y con eso jugamos también. Josefina Vázquez Mota, querías intervenir con el tema, porque yo dije muy al vuelo, ¿no? Que aquí se dice por parte del dictamen de la unidad que la campaña de López Obrador gastó más que ninguna, que rebasó topes. Se dice que la de Peña Nieto pues es la de los bien portados, porque esos no rebasaron los topes, digámoslo así, y se dice que a Josefina la dejaron sola y que la dejaron en desventaja, asunto que el PAN deberá en todo caso analizar. ¿Qué pasó con Josefina y la campaña de ustedes? Lo que voy a decir es lo que está en el dictamen de resolución de los gastos de campaña que se presentó al IFE, lo que no fue votado ayer y que se va a discutir la semana que entra, ¿sí? Esto es lo que presenta la unidad de fiscalización. ¿Qué dice? Dice, bueno, pues a mí los partidos, el PAN me presentó gastos de campaña por 210 millones, ojalá y me sigan, El PRI y el Verde, en una alianza Compromisos por Todos, 240 millones. O sea, la diferencia entre la campaña de Enrique Peña Nieto y la de Josefina, según presentamos documentos de los partidos, es de 30 millones de pesos, Carmen. No sé si me siguen. Eso es lo que dice el PRI que gastó de más. Te seguimos, pero explícame. Ok, ahí te baila. Segundo, el IFE dice, bueno, eso me presentó. Yo hago mi monitoreo. Y resulta que le digo, oye, PRI, pues aquí te estoy encontrando más cositas. Te estoy encontrando 85 millones de pesos que no me informaste. Oye, PAN, aquí te estoy encontrando más cositas. Te estoy encontrando 11 millones de pesos que no me informaste. Resulta que el PAN logra aclarar el 93%, y este es el informe el 93% de subsanar todas estas observaciones. El PRI solo subsana 1 de cada 3 pesos. Digo, 2 de cada 3 pesos. O sea, entonces le suben al PRI, no por presentación de motu propio de su informe, sino porque le encuentran estos gastos y no los logra explicar, y entonces aparece que gasta y llega a un monto de 325 millones de pesos el PRI, 221 millones el PAN, y con el prorrateo le dicen al PRI, oye, bueno, ¿sabes qué? El PRI elige una figura, Carmen, que es legal, y dice, yo, de todos los gastos que sean prorrateables, solo voy a aceptar que se vaya para la campaña presidencial el 1%. Ahí está un poco la caricatura de lo del Estadio Azteca, lo de las espectaculares, que todo lo que se puede prorratear, el PRI le dice al IFE, a mí me cargas, para Enrique Peña Nieto solo el 1%. El 99% de esos gastos se lo asignas a senadores y diputados. Sí. Y el IFE le dice, ok, eso es lo que está sucediendo. O sea, el 1% de lo sucedido se le adjudica a Peña Nieto. De los gastos prorrateables, que el partido dice decide. César Camacho que no con la No, cabeza. así es. A ver, ¿sí o no? Termine, Gustavo. A ver, primero quiero comentar que no es que nosotros ocultemos una información como lo hacen todos los partidos. Nosotros... ¿Qué hacen todos los partidos? ¿Ocultan información? No, a ver. Es que lo fraseaste así. Pero a ver, ¿qué quisiste decir? Es que estoy haciendo una interpretación de lo que dice Gustavo. Aquí te encontré tal cosa, como si... Cositas. A ver, los partidos dicen, esta es mi contabilidad, así es como quiero que me evalúes. La unidad, por supuesto, te toma en cuenta los argumentos que tú viertas en tanto la convenzas. Y a lo mejor la unidad dice, esto
no debe ser contabilizado así, o no te lo puedo admitir como me lo presenta, sino de este otro modo. Como ocurrió con el tema de los gastos operativos que ustedes querían y ¿Cómo no? que era de campaña. Lo voy a tomar como base. Nosotros decimos, este es gasto ordinario de campaña. ¿Te dijo no? Ellos dicen no, este es gasto de campaña, es decir, no es gasto ordinario de partido, es gasto de campaña, entonces te lo tengo que meter a la cuenta B, no a la cuenta A. Esto hizo que nuestros gastos, nuestro monto aumentara y se acercara. Vamos siendo precisos, Sí. O sea, dijo, una parte te lo voy a considerar gasto operativo, una parte que no se puede, que se ejerció antes de la campaña, yo te lo voy a asignar 50 millones a la campaña. Por el prorrateo no se va todo con Enrique Peña Nieto y por eso se queda a 8 millones de pesos, Carmen, y este es el dato. Enrique Peña Nieto se queda a 8 millones de pesos de rebasar el tope de campaña, por una estrategia de prorrateos, básicamente. Que no nos la aceptaron al PRD. A ver, déjame referir a eso. Nosotros hicimos, insisto, tú como cualquier peticionario de justicia dices, considérame esto, y el juez, en sentido lato, no es un juez estrictamente hablando, él dice, en esto sí me convences, de esto no me convences. Nosotros sí apelamos al prorrateo porque los gastos de los representantes de nuestros partidos en la elección no solo fueron representantes de Enrique Peña Nieto, sino representantes de los senadores y los representantes de los diputados. Oye. Por eso, a ver, una última. Entonces, ¿puede la unidad de fiscalización o no hacernos caso o hacerle caso a nuestro argumento? Claro, esa es su prerrogativa. Yo quiero que la interpretación de las normas sea esta. Si la unidad de fiscalización está de acuerdo conmigo o admite que tengo la razón, lo hará. Y si no, me dirá que no es cierto. Por eso nosotros, Carmen, todavía estamos, así como dice Gustavo, que justificaron cosas que en principio les habían asignado porque tenían una aparente responsabilidad. Nosotros vamos a hacer lo propio y estoy seguro absolutamente que vamos a reducir todavía en el tribunal esta multa que en principio nos fijaron de 54 millones de pesos. Déjame lanzarte, César Camacho, el tema de lo verosímil como ingrediente de la discusión. Si no me equivoco, fue Silvano Aureoles el que utilizó la palabra Ripley o Kafka, o sea, han utilizado palabras para decir que parece inaudito en función de una campaña poderosa como la del PRI, y lo digo de esa manera sin agregar más que lo que cada quien piense de lo que ocurrió, pero hay una cosa en donde sí cuesta trabajo imaginar finalmente que una campaña tan fuerte, tan llena de recursos en términos diversos, haya estado en los niveles que finalmente ustedes reportan y la autoridad electoral reconoce y los consejeros a final de cuentas también votan. ¿Se hace cargo el PRI del tema de lo verosímil y de lo que la crítica al asunto está pues alimentando esta polémica? El PRI... Decían algunos, usaron aviones, usaron helicópteros, usaron campañas espectaculares. Los usaron visiblemente. Exacto, hay una cosa visible. Claro, es una cosa intangible, pero visible. La percepción, digámoslo así, hace que lo verosímil sea un tema. Al final, lo que todos vemos, lo que todos apreciamos en la calle, es posible medirlo. Entonces, bueno, lo que nosotros... Debe ser medido. Pues, debe ser medido. Número de espectaculares, número de recursos. Para eso está la unidad de fiscalización, por eso el debate, pero por no eso es... No solo si está bien o mal la fiscalización, no solo si lo que hicieron es exhaustivo, si lo que hicieron retrata lo que sucedió. Efectivamente, ese es el tema, pero además de que ahí están las autoridades, nuestros adversarios, que es parte de su papel, también aportan pruebas. Ustedes, los medios, las ponen sobre la mesa. Lo que creo que a lo que no tenemos que darle más importancia de la que debe, este ejercicio que yo llamo entre broma y serio el tanteómetro. ¿Como para cuánto te gusta? Pues yo creo que como tanto. Bueno, la sociedad de pronto no tiene más que el tanteómetro. La gente vio cosas, vio que hizo Josefina, vio que hizo López Obrador, vio que hizo Peña Nieto. Cada quien tendrá su percepción y su tantómetro. Y en la unidad de fiscalización y el IFE están obligados a que eso que ocurrió y que cada quien tendrá su opinión de lo ocurrido y su percepción y su tanteo, tiene que quedar registrado con claridad y con contundencia y convencer a la sociedad de que lo que se registra en la supervisión y la auditoría corresponde claramente con lo sucedido. Bueno, ese es exactamente lo que se hizo. Pues ese es el tema. Bueno, y el debate es que aquí tus dos colegas y la opinión crítica dice no fue exhaustivo, no retrata cabalmente lo sucedido. Carmen,
lo que hay y que tiene valor jurídico, porque si no sería un cuento de nunca acabar, es lo que está documentado, es lo que podemos medir, insisto, y que somos capaces de llevarlo a una mesa seria, una mesa de discusión que al final conduzca a una decisión que sea inatacable, como lo comentamos al principio, y que le dé certeza jurídica a los mexicanos. Entonces, lo que hay en la unidad de fiscalización, lo que presentamos, pero también lo que presentaron quienes no piensan como nosotros, lo que acopió la propia unidad de fiscalización, es lo que se registró en el dictamen. Ahí está la trampa. Existe... Ahí está la trampa. A ver, déjame ¿Cuál terminar, trampa, querido Gustavo? Gustavo. ¿Cuál Bueno, trampa? déjeme terminar. A ver, dale, nomás. Bueno, cierra rápido, porque se nos acaba el tiempo, perdóname. A ver, Sí. dice trampa. ¿Por qué Sí. trampa? ¿Y A ver, por qué todavía tienes acá? A ver, termina la idea y entonces Rápido. escuchamos Y por luego qué yo. trampa. Insisto, no puede ser una Y discusión levanta el dedito, interminable. Zambrano, que también participa. No puede ser una discusión interminable, porque incluso el PAN y el Sí, no PRD y puedes sus ver. aliados hicieron también la presentación de sus documentos, de sus informes, y la unidad de fiscalización hizo las cosas como debió hacerlas, y la conclusión es la que estamos escuchando. ¿Pero por qué dice trampa? Discutámoslo, se está discutiendo en el Consejo General, discutamos todo lo que al final se tenga que discutir, se resolverá como los consejeros determinen, y si eventualmente los actores no estamos de acuerdo, nos iremos al tribunal, pero no puede ser un asunto en donde el subjetivismo le gane a los documentos, a las mediciones y a las cosas que son cuya verosimilitud depende de que sean objetivas y presentables, medibles, legibles. Gustavo Madero. Bueno, ¿Dónde yo creo te que brincó? la trampa está en decir, bueno, pues es que ya revisaron, encontraron un contrato, está legal y ahí muere, pues sí. El de sí. Alquino. El que me pongas, el de Alquino, empresa que estaba en suspensión de actividades, declarando 0 ingresos, 0, y de repente presta 60 millones de pesos. Pero la trampa está en esto, Carmen, a ver, en aceptar que no se vaya más allá, que no se genere un impulso, una iniciativa por parte de la autoridad fiscalizadora para ir a lo más allá que se pueda, Carmen. Ese es un tema, los criterios. Sí, déjame recordar un segundito sí. para abonar lo que dices. El otro día, Rogelio Carvajal, en réplica a lo que dijo aquí Alfredo Cristalinas, decía palabras más o menos que el PAN prácticamente no volvería a ir a una elección si no se revisan los sistemas de fiscalización, y lanzó una idea que es muy fuerte, hablando de regresiones y de opiniones sobre el tema. Decía, con estos criterios y con esta manera de fiscalizar los recursos de campañas políticas, con estos criterios nunca hubiéramos tenido ni amigos de Fox, Sí. ni el Pemex Gate. Si el problema es que ahora vamos Eso a es lo tener que decía 14 elecciones el 7 de julio y el IFE o la Unidad de Fiscalización con su dictamen ya le dio patente de curso a un modelo de triangulación y dispersión de recursos a través de estas aportaciones, préstamos que se pueden utilizar ya porque están sancionadas como buenas. A mí me preocupa mucho esto, Carmen, en serio, porque, a ver, yo antes de estar aquí era empresario y decía, cuando triangulas tantas empresas, pues hay algún propósito, ¿no? O sea, ¿cuál es el propósito? Perder un poco el rastro, el origen, la dispersión. ¿Tiene respuestas César, del tema? ¿De por qué triangular tanto? ¿Por qué tantas empresas para una sola operación? ¿Por qué, un préstamo? ¿Por qué el PRI contrata a Alquino, Alquino contrata a Tama, Tama contrata a Inicio y llega a Monex para comprar monederos? No, el PRI no hizo eso. ¿Ah, no? No, el PRI Piñones de- contrató, no, Que el uno lo hace el otro, No. y, el otro, y eso es lo que ¿Qué presenta fue el lo que PRI hizo como el PRI? pruebas, pues. el PRI contrató a la primera. Y ella sube a otra, Sí, y a la esa otra. no es, ese no es asunto, no es nuestra decisión. A ver, y además eso que llaman Pero también... pusiste en manos de siguen- Alquino esa triangulación que No, es la que esa causa triangulación, suspicacia. no, nosotros lo que hicimos es contratar una empresa para que hiciera esto que eufemísticamente llaman la dispersión de Oye, los para recursos. comprar monederos. Eso era lo que querían. Sí, había- Al final de cuentas, ¿qué Puede ¿qué ir uno a hicieron? Reforma y Contratar un toca la servicio, puerta. contratar un servicio de monederos electrónicos Contratar para un servicio dispersar con recursos una empresa que lo podían especializada hacer. que lo hizo. A ver, en ese principio que llaman Especializada siguiendo en el Monex. dinero, ahí está acreditado en la unidad de fiscalización no solo el origen, sino el Déjeme destino terminar legal de los la idea de la... Bueno, yo interrumpí a Gustavo, de la pero falta, para hacer la falta de profundidad, digo, la visión burocrática de decirme, me doy por bien servido con la primer recurso comprobatorio y no cuestionarlo, ¿no? A ver, te decía que yo era empresario también cuando te caía Hacienda, Carmen, con una sola indicio te ampliaban la investigación. O sea, no te decían, aclárame el indicio,
sino ahora te voy a ampliar el periodo de revisión y las cuentas porque ya estoy descubriendo algo, ¿verdad? Es lo mismo que yo le pedí al IFE, que cuando detuvieron 25 millones de pesos en un avión para pagar gastos de la Candelaria, Una tamaliza. en ¿La de periodo Veracruz? electoral en Veracruz, 25 millones. que yo le dije, oye IFE, pues aprovecha esto para pedir una facultad que tú tienes. A ver, gobiernos de los estados que hayan hecho retiros de sus cuentas para cambiarlos en efectivo por más de 5 millones de pesos, que te los aclaren. ¿Para qué fueron? Pues sí, ¿Y no ocurrió? No ocurrió, porque dicen, no, pues es que no tengo indicios. Pues sí tienes Pero no le indicios, estás indicios de que allí sucedió algo, y lo mismo veo en el caso... Pero a ver, si la PGR la PGR retuvo esos 25 millones. Sí, y luego se lo devuelven. Y luego se lo con Sí. intereses. Sí, con interés. Y aceptó la PGR del sexenio pasado que ese dinero era legal, que era del gobierno de Veracruz y que era para pagar las fiestas de la Bueno, Candelaria. a ver, es que el origen es legal. ¿Qué es esto? Son de participaciones. El gobierno, lo que pasa es que lo que es sospechosísimo, y aquí vamos a la verosimilitud, es para qué fregados cambias tú 25 millones de pesos. Dime en qué cabeza cabe que vas a pagar algo de 25 millones en efectivo y que nadie le entre una duda razonable para investigar a fondo, y no nomás Pero a ver, sino lo hizo en otras fue el sexenio ecuaciones. pasado, Gustavo. Ya lo sé, Entonces, pero ¿por qué? esto, el IFE fue el que también tenía la denuncia para poder ir a cabalidad para ver el gasto electoral, porque el gobierno lo que sancionó es que sí formaba parte de los recursos que eran propios del gobierno estatal. Lo que yo estoy cuestionando si no tenían como una forma, como una práctica de utilización para pagar y dispersar recursos en tiempos de campaña. Esa parte le tocaba al IFE y se negó a ampliar la investigación al mismo gobierno de Veracruz y a otros gobiernos, que esa es la preocupación que yo tengo, Carmen. César Camacho ya se fue de la mesa, pero yo espero que regrese ahorita. Yo creo que va a algún lado, pero ahorita regresa. Me permitirían hacer una pausa y yo espero que al regreso alguna llamada tomo rapidísimo y volvemos con ustedes. Bueno, regresamos al final de esta mesa. Ya se incorporó, fue una cosa rápida. La quiso aquí César Camacho, regresó brevemente, se ausentó de la mesa el presidente nacional del PRI, pero está de regreso en la recta final de la mesa y de esta discusión que desde luego continuará. Debe discutirse ampliamente todo esto que aquí se ha planteado, los mecanismos de fiscalización, la eficiencia de las instancias del Estado mexicano para procesar apropiadamente pues todo esto que desde luego siempre es complejo, que es saber quién se gastó cuánto, cómo se usaron los dineros de la sociedad mexicana para las campañas, qué tan equitativas fueron, quién se gastó de más, quién se gastó de menos, cómo se reportan las cosas. Todo esto que es la materia prima en estas horas y días es fundamental. Nos despedimos con una última intervención de cada uno de ustedes. El turno, desde luego, porque ya desde hace rato tocaba, Jesús Zambrano, es para ti, presidente nacional del PRD. Gracias, Carmen. Mira, justamente partiendo de una reflexión que se hacía hace unos momentos acerca de la verosimilitud o de la credibilidad de lo que se hizo durante las campañas y lo que ahora está resolviendo el IFE o la unidad de fiscalización. Y cuando yo hablo justamente de los riesgos de la regresión, estoy queriendo no solamente atenerme a lo que la unidad de fiscalización está aplicando como criterios, que son diferentes, subrayo, para tomarle en cuenta al PRI, que sí cuidaron las casillas para las 3 elecciones, pero nosotros no. Nosotros no podemos ser beneficiarios, vamos a decirlo así, de ese precepto o de ese rasero con el que miden al PRI. Creo que para todo el mundo está muy claro, la sociedad misma lo vio, ahorita tú referías a algunas cuestiones, los miles de espectaculares. El IFE tiene una capacidad enorme para monitorear los espectaculares. Nosotros reportamos miles de espectaculares al primer mes de la campaña del PRI y el IFE dijo, no hombre, si nada más encontramos unas cuantas decenas de todos los que tú reportaste, y todo el mundo se dio cuenta de que una gran cantidad de esos espectaculares o fueron pintados de blanco o fueron tapados con mantas blancas para que no fueran parte de ese esquema de monitoreo del IFE. Lo que no puede ser, y ahí está una parte sustantiva de la regresión, es que el IFE no haga su trabajo como debe hacerlo, particularmente la unidad de fiscalización. Dice César Camacho, nosotros no hacemos las resoluciones de la unidad de fiscalización. No, pero
algo parece que les llega a los de la unidad de fiscalización para que voltean para allá, para Los Pinos, o voltean para el edificio del PRI, a ver si alguna señal tienen de por dónde orientar su actividad y qué criterio aplicar. Lo que no se puede valer es que se diga, es que ahí está mi verdad legal, ahí está mi contabilidad presentada, ahí está con esos criterios. Ahorita Gustavo decía, el 1% para el PRI, parece que en el caso de lo del Estadio Azteca, con lo que reportan, es algo así como el 4%, en lo de Monex es como el 8%, pero entonces así yo puedo gastar 1,000 millones de pesos en mi campaña, pero si solamente me acreditan o acredito que voy a pedir que me carguen el 8% de eso, pues entonces de esos 1,000 millones, pues el 8% es algo así como 80 millones de pesos, y eso fue lo que me gasté en la elección presidencial. Ahora resulta que los que usaron los aviones privados para trasladarse durante toda la campaña, mientras que nosotros hicimos una austera, son los que no rebasaron el tope de gasto de campaña. Entonces, no se puede ni se vale decir, y ante la sociedad yo creo que ha quedado suficientemente acreditado, el que a como dé lugar yo gano, y voy a comprobar que aun cuando gaste mucho, gaste menos, porque la unidad de fiscalización dice que así son las cosas. Esos son parte también de los riesgos de la regresión, y por eso hemos dicho nosotros, ni una elección más con estas reglas, hay que revisar a fondo. ¿Ustedes todo. también? Sí, con estas reglas no, de ninguna manera. ¿Ustedes dicen las mismas reglas o estarían por cambiar las reglas de fiscalización? Las reglas tanto como se necesite, justamente para evitar suspicacias, porque a veces, perdón, las suspicacias... El azar dice que estarás en tu último turno. Correcto. Y cerramos aquí con Madero. Va. Te escuchamos. Bueno, yo creo que hay que darnos las reglas que necesitemos para que todo el mundo quede satisfecho, o diremos razonablemente conforme con los resultados, porque al final mecanismos de fiscalización o lo que sea tienen que ventilarse ante los ojos de la sociedad y nos tienen que dar, como dije, una razonable tranquilidad a todos. Entonces, la materia más reformada en los últimos 20 años es la materia electoral. Se ha hecho una materia tan compleja que parece solo para iniciados. Eso dice María Marván, ¿no? Bueno, y yo no tendría empacho en que las reglas de fiscalización o las que sean se sigan perfeccionando, porque también se están convirtiendo en pretexto para poder justificar los desaciertos o el poco impacto que tienen las campañas o algunos candidatos en el ánimo de los ciudadanos. Es decir, que no sirvan de pretexto para ocultar falta de empaque en los proyectos o falta de capacidad para convencer y justificación para las derrotas electorales. Entonces, vamos a las reformas que se necesiten. Nosotros, insisto, no necesitamos ninguna ventaja, no la queremos, y en esta especie de suelo parejo, como algunos lo comentan, vamos a seguir participando, no solo de acuerdo con la ley, sino vamos a seguir participando haciendo propuestas que a la gente le hagan sentido. Cerramos esta mesa. Gustavo Madero, presidente nacional del PAN, ¿con qué te despides? A ver, pues ideas muy concretas. Yo soy un convencido de que el pacto contiene una agenda que es buena para México, que puede ayudar a crecer más a México, ayudar a la gente y mejorar el entorno institucional. Soy un convencido que esta fue una buena muestra, lo vi como optimismo, de sentar a la mesa y construir acuerdos políticos. Hasta ahí, Carmen. Todo lo demás me preocupa. Esas dos cosas las vi muy buenas. Todo lo demás que empiezo a ver desde el 2 de diciembre que se firmó el pacto a la fecha, las señales que advierto no van consistentes con esa voluntad y con ese ánimo y con ese ambiente, sino con el aguas con la restauración. ¿Qué era el dilema? ¿Qué es el dilema fundamental que tenemos los mexicanos? Pues no nos preocupa que haya ganado el PRI, el problema es qué va a pasar con nuestra democracia, qué va a pasar con nuestras instituciones, porque sigue el PRI gobernando estados desde hace 85 años y sigue tan campante, y eso no lo podemos permitir. O sea, ese es un atentado contra la democracia, ¿no? Es injustificable que tengamos estados, la tercera parte del país, gobernados por un solo partido, consuetudinariamente por 85 años. Y ese es el PRI que está en los estados y ahora está en la presidencia. Y empiezo a ver decisiones que me preocupan, como decir, oye, ¿sabes qué?
Pues resulta que le faltaron 8 millones de pesos nada más de los gastos de campaña para rebasar los topes a la campaña que todos vimos, que todos constatamos que fue por mucho la más ostentosa. Y que digan, pues sabes qué, en el caso de Monex, pues sí, hombre, triangulaciones, empresas fantasmas, socios raros, que son, pero pues sí, ya me lo justificaron y no hay tos. Oye, todo eso a mí me preocupa de sobremanera. Y luego también las embestidas mediáticas en un ambiente que todos conocemos cómo funciona el sistema en México, el sistema de la opinión pública, la construcción de la opinión pública, en un momento en que estamos a punto de tocar intereses muy poderosos, con agendas como las reformas en materia de telecomunicaciones, pues para mí... ¿Qué piensas, en los casinos? Pues todo, no es una, son muchas, o sea, son una andanada. A ver, el PAN está demolido, está conflictuado, son corruptos, su gobierno no funciona. Pues esto no es accidental, no es casualidad. Entonces, a mí me preocupa mucho como ciudadano el futuro de mi país y de mi democracia. Creo que tenemos una gran responsabilidad los que estamos aquí sentados y una responsabilidad mayor el gobierno federal. Y ojalá que estemos a la altura de las circunstancias para aprovechar este momento como lo parecía en las primeras muestras, que solo fueron 2 cuando se firmó el pacto. Y que de él para el real, lo demás ha ido a contrapelo. Pues ahí está, la postura de cada uno de los 3 partidos y de sus dirigentes nacionales. Nos despedimos. ¿Querías decir algo para cerrar? Sí, brevemente. ¿Muy breve? Porque, no, Pensé que levantaste la mano. No, entendí, sí, la levanté porque entendí que yo iba a cerrar. No, el azar decía que Madero, pero si Madero no tiene inconveniente, no, yo no. cerramos. No, brevemente, porque creo que dice el propio Gustavo, es injustificable que el PRI haya gobernado en 85, 84 años. Ah, bueno. Nada más que lo que es justificable en tanto hemos sido capaces de persuadir a los mexicanos de esos estados, como hemos sido capaces de ganar Chihuahua cuando lo gobernó un tiempo Acción Nacional, o Michoacán y Zacatecas, que lo había gobernado el PRD, o San Luis Potosí y Yucatán, y seguramente vamos a ganar Baja California el 7 de julio, porque seremos capaces de persuadir. Entonces, ¿con Hanron? No es que no haya... bueno, vamos a ver a quién postulamos. Esto se va a decir en poquitos días. Adelanta la candidatura. No, esto lo decidiremos ¿Solo juntos. es el presidente del PRI? Lo vamos a decir juntos y tú lo sabrás pronto y podremos hablar de eso aquí. Entonces, lo que creo es que no podemos menospreciar la capacidad de discernimiento y de decisión de los mexicanos. Qué bueno que en una democracia amplia, en pleno robustecimiento, podemos hablar tan claramente como lo hemos hecho en esta mesa y decir todos cuáles son nuestros temores, por supuesto, pero comprometerlos ¿Ustedes tienen temores? con el país. ¿Tienen temores de que los que están aquí sentados se levanten de la mesa del pacto? No, por supuesto, porque son políticos profesionales y ya lo dijeron aquí, que tienen por encima de los intereses de los partidos el interés de México. O sea que si se levantaran, ¿dejarían de serlo? No, pues es un asunto respetable, pero bueno, apostémosle a que no ocurra. Nomás dejen de torpedearlo desde allá, desde el tricolor o desde el gobierno. ¿Están torpedeando el pacto? Yo creo que se ha ido creando, como aquí se ha dicho, un entorno complicado, que no puede desestimarse ni por el PRI ni por el gobierno de la República, y todos debemos contribuir a que eso se mejore. Yo creo que todos apostamos por el pacto, pero el pacto tampoco se puede convertir en un rehén de nadie. Para el PRI no lo es. Y por supuesto, insisto, le apostamos a las reformas. Claro, por México. Un punto Una final. frase. Algo que también me preocupa mucho, te digo, del mismo pacto, es la apropiación que se hace el PRI como unipersonal. O sea, lo que empezó siendo una convocatoria plural, tripartita, ahora ya es gobierno de la República. No, eso no es cierto. Bueno, en la práctica, ya, pública y privadamente, y ahora mismo lo ya digo. La comparecencia, pues estamos ahí como el perro de los ranchos, ¿verdad? Que
te sacan cuando hay pleito, pero cuando hay fiestas te encierran y te guardan ahí. Yo creo que el primero que ha hecho público el reconocimiento a todas las fuerzas políticas es Enrique Peña, que incluso me da mucho gusto como mexicano, no solo como periodista, que se haya ubicado en la posición del jefe de Estado sin insistir en su militancia ni en su origen político. Y nosotros, el PRI, el partido en el gobierno, seremos suficientemente responsables para abonar a la consolidación de algo que es beneficioso para los mexicanos. Insisto, es la mejor señal de que los políticos no estamos pensando en los políticos, sino pensando en la gente. Lo veremos con los hechos de los próximos días, decimos desde el PRD. Igual, lo suscribo totalmente. Está en duda, está por comprobarse si hay una convicción democrática o una utilización de un instrumento para una restauración autoritaria. Ahí Eso está. es lo que está en la película, así se llama, Aguas con la restauración. Pues ahí está, la postura de cada quien, y gracias a los tres por estar aquí esta mañana en esto que desde luego debe ser discutido ampliamente en nuestro país por todas las implicaciones que tiene. Gracias por estar aquí, Gustavo Madero, presidente del PAN. Gracias. Gracias, César Camacho, presidente del PRI. A ti y a mis compañeros. Gracias, Jesús Zambrano, presidente del PRD. Gracias por esta oportunidad, Carmen. A los tres, gracias. Una pausa, volvemos.